¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre y a su pueblo le damos las gracias al Señor. Amén. Dele una sonrisa a la persona que tiene a su lado. Dile una bienvenida, mi amado, al hermano en la fe, con una sonrisa. Usted no sabe por qué pueda estar pasando su hermano, qué pueda haber en su vida. Tal vez venga con una carga, tal vez venga triste, tal vez venga con una preocupación. Pero qué mejor que cuando vengamos a la casa de Dios, al menos la persona que esté a nuestro lado nos brinde una sonrisa con un rostro amable. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros salimos preocupados porque todos tenemos que lidiar con estas cosas. ¿Sí? La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y eso pasa. Tenemos aflicciones, cosas que a veces nos acentura a veces la situación. Y venimos a la casa de Dios, ¿para qué? Para poder encontrar esa paz, para poder encontrar ese gozo, para poder recibir una palabra de parte de Dios. Pero si no nos encontramos es con la cara de puño del hermano. Ay, Padre de la gloria, ¿cierto? No, al menos que le reflejemos el amor de Dios a la persona que viene a la iglesia. Refléjele el amor de Dios. Y mi amado hermano, entréguele al Señor toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Entréguesela al Señor. Él sabe qué hacer con eso. A veces nosotros no. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, o tal vez alguien dijo esta mañana, yo no sé qué hacer? Yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer. Pero Dios sí sabe, ¿sabe? Él sí sabe qué hacer. Por eso tú, con lo que no sabes qué hacer, entrégaselo al que sí sabe qué hacer con eso. Y dáselo a Él. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras falencias. Él conoce nuestras incapacidades. Él sabe que nosotros somos carne y sangre, limitados, que nos equivocamos, que erramos. Él nos conoce porque el único perfecto es Dios. Comprendamos, mis amados hermanos, que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos, donde Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, viene a sanarnos y a levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que sonría, mi amado hermano, dele un aplauso al Señor. Y déjese ministrar de la dulce y maravillosa presencia de Dios. Amén. Entregue toda carga. Eso es innecesario, la verdad es innecesario. Aprendamos a soltar eso. ¿Sí? Si no lo podemos solucionar, pues esperemos en Dios. Él hará. Espera en Dios, Él hará. Y abra su Biblia, tenga la bondad, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Vamos a estar hablando hoy, aprendiendo acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren aprender? Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Le quiero dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos visitan hoy por primera vez. La primera vez que nos acompaña, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Richard. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Richard? Bienvenido, mi hermano. Qué bueno que estés aquí con nosotros. ¿Amén? Vamos a hacerlo sentir como en casa. Los que somos de la casa lo vamos a hacer sentir como en casa. Amén. Y reciba también usted la más cordial bienvenida, usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, a través también de nuestro canal de YouTube. Bienvenido. Los dones del Espíritu Santo. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos con reverencia. Y dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Y hay diversidad de ¿qué? De ministerios, refiriéndose, dice, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí se refiere al Padre. ¿Lo entiende? Maravilloso Dios. Esto lo vamos a ver más adelantico, porque hay una diferencia, si mira, en lo que leemos, en cuanto a los dones, ministerios y operaciones. Gloria a Dios, en ello hay sabiduría. Entonces dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, pero ¿para qué? Para provecho, porque a este, o sea, a cada uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, uno; a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro, fe, por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu; a otros, el hacer milagros; y a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otros, diversos géneros de lenguas; y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, pero ¿de qué manera? Como Él quiere, porque Él es soberano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. O sea, refiriéndose, cuando habla acerca del cuerpo de Cristo, recuerde que se trata o se refiere de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tome asiento. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Lo tiene claro? Estas cosas son muy interesantes y muy necesarias saberlas para el crecimiento de nuestra vida cristiana, porque pues nosotros debemos saber y tener claridad de nuestra fe, de la doctrina y de lo que creemos, para que así no hayan confusiones, sino que en nosotros haya claridad. Amén. Pues tenemos por claro que nuestro Dios es uno, pero a la vez es trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que ver cómo este Dios maravilloso, este Dios bueno, nos bendice, cómo Él edifica su iglesia, cómo Él trabaja en cada uno de los creyentes. Y todo esto está, de lo que acabamos de leer, a disposición de usted, a disposición suya. Lógicamente lo recibiremos como el Espíritu Santo no lo quiera otorgar o no lo quiera dar. Pero todas las personas, oiga bien, al menos todas las personas reciben al menos un don. Recuerde que cuando el Señor en una de las parábolas habla acerca de la impartición de unos talentos, ¿cierto? A ninguno deja sin nada. A todos les da, y dice que cada uno le da es conforme a la capacidad que cada uno tiene de administración. A uno le da 5, a otro le da 2, pero hubo uno que le dio 1. Lo que se trata en esto es de saber cómo nosotros vamos a administrarlo, qué vamos a hacer con él, ¿sí? Porque todo esto tiene un propósito, o sea, todo lo que Dios nos da y con lo que Dios bendice a la iglesia tiene un propósito y no es personal, es para la edificación de la iglesia. Que eso nos quede muy claro. Y comenzamos diciendo esto, mire, hay que tener cuidado de no confundir los dones
del Espíritu Santo con los ministerios de Cristo. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo son ¿cuántos? ¿Usted los pudo contar? Son 9. Después los cuenta, o ahora los contamos. Son 9. Amén. Y los ministerios de Cristo, ¿cuántos saben cuántos son? ¿Cuántos? Son 5. ¿Sí? Son 5. Y vamos a ver cuáles son. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, 11 y 12. A ver. Y él mismo, o sea, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Ahí los tiene. Entonces dice, comienza con el apostolado, o sea, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los ministerios. Y el que hace estos llamados y capacita al creyente es Jesucristo mismo. Amén. Entonces no podemos confundir entre los dones y los ministerios. Los dones del Espíritu Santo son 9, que fueron los que acabamos de leer, y los ministerios son 5. Creemos, y de eso vamos a hablar más adelantico, que el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta ya no están en vigencia en la iglesia actual. ¿Lo tiene claro? O sea, que estos apóstoles, entre comillas, que proliferan hoy alrededor del mundo, en medio de la iglesia, que se dicen ser apóstoles, pero inclusive que no lo son, y también sí, el que se dice ser profeta y que es él mismo se dice que es profeta, eso ya hoy en día ya no está en vigencia. Porque pues hoy prolifera una fiebre de apostolitis tenaz, y ahora el que más es el apóstol. A mí ya no me diga pastor, a mí ya dígame es apóstol. Como si los ministerios de Cristo fueran una carrera en ascenso, que no lo son. ¿Sí? Al que llamó apóstol, lo llamó apóstol. Pero el último apóstol que bíblicamente fue llamado fue el apóstol Pablo. Él sería el último apóstol, bíblicamente. ¿Sí? El último profeta, inclusive sería Cristo mismo. Pero afuera de Cristo o aparte de Cristo, Juan el Bautista. Dejémoslo hasta ahí. ¿Sí? Porque hay harto de qué hablar. Bueno, entonces, hacemos la diferencia ahí entre los ministerios de Cristo y los dones del Espíritu Santo. Ministerios son 5 y dones, 9 dones. ¿Sí? Son 9 dones. ¿El fruto cuántos son? 1. El fruto, no dice los frutos, el fruto con o en 9 virtudes. ¿Sí? El fruto en 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Usted ya se debe saber de memoria todo esto, ¿cierto? Claro que sí, dígame, mi hermano. Oiga, para este tipo de enseñanzas doctrinales es necesario que usted esté muy atento y que no se duerma. Así que usted me le ayuda al hermano ahí, porque tal vez, ay, pastor, a mí no me gusta, casi a mí yo no entiendo de esas cosas. No, tranquilo, yo le enseño, porque esto es necesario que usted lo sepa. Amén. Bueno, como definición, ¿cómo podemos definir esto en cuanto a los dones del Espíritu Santo? Entonces, podemos definir que los dones del Espíritu Santo se los puede definir como las diferentes capacidades que el Espíritu Santo concede a los creyentes para que puedan ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. O sea que dice que esto
son las diferentes, los dones del Espíritu Santo son las diferentes capacidades que el Espíritu Santo da a cada persona como Él quiere, para que la persona, para que el creyente sea útil para la obra de Dios. ¿Sí? Para que sea útil. Aquí nosotros debemos saber, y dile a la persona que tiene a su lado, rompe el hielo. Hoy los veo, créame que parecemos estatuicas ahí. ¿Sí? Dígale a la persona con cariño que tiene a su lado, Dios contigo tiene un propósito. Y te va a dar dones para cumplirlo. Amén. Te va a dar dones para cumplirlo. Cuando se nos dice esta expresión, que es una verdad, porque a todos, créame, a todos Dios nos va a dar, así sea, un don. ¿Sí? Dígame si usted lo cree. Entonces, cuando se le dice a usted, es que Dios contigo tiene un propósito, en efecto así es, porque es que todo creyente debe ser útil para la obra, debe ser útil para el reino de los cielos. Yo sí he tenido claro, y es que Dios a nadie llamó de balde. Pastor, pero es que yo no he hecho nada para la obra. Oye, yo creo que en lo que tú conoces a Cristo, ¿a alguien le has hablado? ¿Le has dado palabra? ¿Le has dado testimonio? ¿A alguien en algún momento le has compartido de Cristo a alguien? ¿O de tu fe? Eso ya es algo. Eso ya es un inicio. Entonces no puedes decir de que tú no haces absolutamente nada para el reino de los cielos. Mira, con que des testimonio. Porque no solo servir se trata del que está en el púlpito o en el altar. Servimos a Cristo donde nosotros estemos. Y cuando tú das un testimonio, cuando tienes la oportunidad de darle palabra a alguien, cuando alguien se acerca a ti, cuando alguien se acerca es porque Dios lo lleva. ¿Para qué? Para que Él te usa para que tú le des una palabra. ¿Quién pudo dar un consejo esta semana? Levante su mano. Y me imagino que usted incluyó a Dios en ese consejo, ¿cierto? A lo largo de su vida, ¿usted le ha hablado a alguien de Dios? Levante su mano. ¿Sí ve? Dios no se equivoca. Y aquí comencemos con algo. Mire, Dios no se equivocó contigo. Él no se equivocó contigo. Porque a veces el diablo va a venir a hacerte creer que Él se equivocó, que Él se descachó contigo, que tú eres un desacierto de Dios, que estás aquí porque sí. Te va a decir, pero usted ¿para qué? Mira, inclusive mantiene embarrándola a cada rato. A cada rato la mantiene embarrando. No acabó de hacer, no se le saltó la piedra qué día y ¿qué va a hacer Dios con usted? No. Como decía en la oración inicial, nosotros somos santos e imperfectos y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros continuamente. ¿Eres la misma persona que cuando no conocías a Cristo? Te lo aseguro que no. Te lo aseguro que no, porque al menos así sea mínimo, pero algo hay de diferente, mejor en ti. ¿Cierto que sí? Que de vez en cuando la embarramos, cometemos errores. Pero Dios conoce que su pueblo, que nosotros, que sus ovejitas, somos carne y sangre. Muchas veces Él viene a levantarnos después de esos porrazos que nos damos. Y viene y nos levanta y nos limpia y nos sana y nos cura. ¿Y qué nos dice? Siga adelante, mijo, que hay que seguir creciendo. Siga adelante, no importa. Pero aprendiste la lección. Y uno dice, sí, claro, Señor. Ya para la próxima ya no te vas a volver a meter allá porque ya sabes qué es lo que pasa. Sí, Señor. Y así. Y de eso se trata la vida cristiana, mi amado hermano. De eso se trata la vida cristiana. No crea, mi hermano, mire, no se deje achicopalar por el juzgamiento de las personas. Porque muchas veces por solo el hecho de decir que nosotros asistimos a una iglesia cristiana, entonces la gente piensa que no tenemos derecho a equivocarnos. ¿Y usted no es que es cristiano? ¿Y usted a qué es que va por allá entonces? Sí. No, si la iglesia no está compuesta por ángeles celestiales, la iglesia es
está conformada por pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Pecadores redimidos por la sangre de Cristo, llamados al arrepentimiento. Porque el diablo muchas veces viene a acusarnos y acusarnos, y el error nuestro es a veces creerle. Pero no se le olvide que Satanás es padre de mentira. Ay, es que tú no puedes. Tú no puedes. Usted con esa forma de ser, ¿qué va a poder? No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Cristo no se equivocó con nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo está contigo. Él está aquí para ayudarte a que sigas adelante. Mira, mi amado hermano, y de parte de Dios te lo digo, no te desanimes si te equivocaste. No te desanimes si le fallaste a Dios. No te desanimes. Simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confesar y apartarnos. Aprender la lección y seguir adelante. Pero no te dejes sacar del diablo de la iglesia, no te dejes sacar por el diablo del propósito, no te dejes sacar del enemigo. No te dejes confundir. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No escuches más a Satanás, escucha a Cristo, escucha a Cristo. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Así como soy pastor, así como somos, pero Él está trabajando para mejorarnos, para cambiarnos. Amén. Porque si nosotros nos ponemos a darnos cuenta, pero Dios, mire lo que vino a escoger, refiriéndose pues a cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros se conoce y sabe cuáles son sus debilidades, sus falencias. Mire, muchas veces se nos viene al pensamiento eso como que yo nunca voy a cambiar. ¿Cuánto tiempo llevo así? ¿Cuánto tiempo? Ay, eso parece que conmigo ya no hay caso. No, mi amado hermano, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en ti todos los días. Y la seguirá haciendo. Amén. Así que para adelante, mis amados hermanos. Veo muchas caritas tristes. Veo muchas caritas achicopaladas. No, Cristo ha venido para darte esperanza y para decirte: no te preocupes, yo te ayudo. Sigue adelante en tu fe, sigue adelante con tu vida cristiana. No desistas en seguir a Cristo, no desistas. Te equivocaste, ya está. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y cuando dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, es que las equivocaciones de ayer fueron cubiertas por la misericordia de hoy. Por eso hoy es un nuevo día. Y hagamos el propósito que lo que nos equivocamos ayer, no lo repitamos hoy. Ya, de eso se trata. ¿Usted no cree que el hijo pródigo aprendió después de esa terrible experiencia que tuvo? ¿Usted cree que después de eso le volvió a pedir más herencia al papá y tuvo más ganas de salir, de volverse a ir? Yo creo que ese muchacho se convirtió en uno de sus hijos más juiciosos de ahí en adelante, porque aprendió. Amén. Porque ese es Dios, más misericordioso y clemente. Amén. Entonces, Dios no se equivoca contigo. Y el Espíritu Santo nos va a capacitar. Y nos va a capacitar con estos dones para que seamos útiles para el reino de los cielos. Y dale una palabra de ánimo a la persona que tienes a tu lado. Tú eres útil para el reino, dile. Tú eres útil para el reino. Tú eres importante para el reino. Tú eres importante para el reino. Eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tienes que mantener presente. No las mentiras que dice el diablo que no podemos. Ay, mentiroso, el que no puede es él. Entonces, los dones del Espíritu Santo son, ¿cuánto le dije? 9. Y los va a repetir conmigo. Aquí se los voy a decir. Entonces, en primer lugar, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. Y mire, tenga presente algo. Hay fe como don y hay fe como fruto. ¿Sí mira? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre
templanza. Pero en medio de los dones también encontramos la fe como un don. El don de la fe. Y es esa fe que es sobrenatural, que tiene una persona para creer que Dios puede hacer obras sobrenaturales. Mire, cuenta una historia, aparte pues de los ejemplos que tenemos en la Biblia, de un hombre que se llamó Jorge Müller, un predicador del siglo XIX, un tremendo hombre de Dios. Tenía este don, el don de la fe. En un momento dice que él tenía que embarcarse para ir a predicar a otra ciudad. Y resulta que el hombre era muy puntual, era cumplido con sus compromisos. Y dice que había una tormenta que se había desatado que no dejaba zarpar el barco, el carro iba a decir yo. No dejaba zarpar el barco. Y él fue a hablar con el capitán, dice, señor, necesitamos salir, yo tengo una reunión y si nos seguimos retrasando, pues voy a llegar tarde. Señor Müller, ¿cómo vamos a salir? Mire la tormenta, no nos deja zarpar. Dijo, espéreme un momentico, yo voy a salir y voy a orar y le voy a decir a Dios que detenga esta tormenta porque yo necesito salir. El capitán del barco era creyente y le dice, espéreme, yo voy con usted. Le dijo, no. Dijo, yo voy solo. Porque usted no cree que Dios sea capaz de calmar la tormenta. Y salió y oró, y conforme a su fe fue hecho. Efectivamente, cuenta la historia, cesó la tormenta y el barco pudo zarpar. Y esto es de verdad que debe ser un don, porque ¿quién tiene tal fe de decir de pronto delante de la gente, en medio de una tormenta bien tremenda, de que llueva o no llueva? Por ejemplo, en el caso de estos días que estuvieron los incendios aquí en el cerro, ¿sí? Algún osado que tuviera el don de fe de decir, venga, yo oro a Dios para que llueva y se apague el incendio. Pero esto es algo que se recibe como don. Bueno, entonces, don como fe como don, y fe también como virtud del fruto del Espíritu Santo. Bueno, entonces dice que también hay don de sanidades, don de milagros, que son dos diferentes, ¿sí? Sanidades y milagros son diferentes. Don de profecía, que ese sí está vigente. Es el don, no el ministerio. Hicimos ya la diferencia, ¿cierto? Aunque ahorita le aclaro. Discernimiento de espíritus, otro don. Lenguas, ¿quién tiene el don de lenguas? Aquí yo escuchaba más de uno, ¿cierto? Pero también hay otro don que es el don de interpretación de lenguas. Ah, cómo le pido yo al Señor que me bendiga con ese don. Bueno, pero tenemos que clasificar estos dones en tres grupos. Entonces, va usted a hacérselo en la memoria. Si usted trajo algo en que anotar, clasificamos estos 9 dones en 3 grupos de a 3. En primer lugar encontramos los dones del habla. Entre ellos está los diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas o el don de interpretación de lenguas y el don de profecía en el primer grupo, que es en el don del habla. Los dones de conocimiento como segundo grupo. Ahí está entre los dones de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Vamos cuántos? 6. Muy bien, están atentos. Y vienen, por último, los dones de poder. Porque en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está el don de sanidades, el don de milagros y el don de fe. El don de fe. Por ejemplo, en la Biblia, deme un ejemplo. ¿Quién tenía este don? Este don de fe. Un profeta. Por ejemplo, Elías es un muy buen ejemplo. Abraham, lógicamente, ¿no? Porque ese hombre tenía una fe tan tremenda que pensaba y que lo llevaba a creer
que si le tocaba sacrificar a su hijo, Dios lo levantaría aún de las cenizas. Y para eso hay que tener harta fe. Y era tanta la fe que el Señor le dijo: espérate, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora entiendo que tú me amas. Porque ahí se pondría en operación esto, ¿cierto? Y en Elías, ¿cuándo? Aleluya, ¿sí? Vamos a probar quién es Dios. Ustedes los sacerdotes de los Baales y de Acera dicen que su Dios es el Dios. Yo digo que mi Dios es el Dios único y verdadero. Hagamos una prueba. Hagamos 2 altares y pongamos allí 2 holocaustos. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Nosotros no le vamos a prender fuego al holocausto. Vamos a dejar que sea Dios mismo quien lo haga. Y dice la Escritura que aquellos sacerdotes paganos comenzaron a clamar, comenzaron a gritar, comenzaron a sajarse los cuerpos pidiendo la manifestación de su Dios, entre comillas. Pero nada pasó. ¿Y sabe qué hacía Elías? Se les burlaba. Griten más fuerte, de pronto está durmiendo su Dios, se quedó dormido, de pronto está ocupado. Y dice que le llegó el tiempo a él. Y para acabar de completar, ¿a quién se le hace fácil prender una hoguera? ¿Cierto? Llenos de humo. Y se le tapa eso y nada. Pero aparte de eso, él dice: hágame un favor y échemele en agua eso. Hagan una zanja y échemele en agua. Y échele en agua eso. Padre, para que vean que tú eres Dios, ¿sí? Glorifícate. Y el Señor hizo descender fuego del cielo. Pero este mismo era el que oraba para que no lloviera. Decía: no va a volver a llover sino hasta que yo vuelva a orar. ¿Sí? Y para eso hay que tener harta fe. Bueno, entonces, ¿usted los clasificó por los diferentes grupos? Entonces, ¿tenemos cuáles grupos? Dígame. Don del habla, dones de conocimiento y los dones de poder. Usted va a salir siendo todo un teólogo de acá. Bueno, entonces hoy, yo sé que el tiempo no nos da para estudiarlos todos. Vamos a estudiar el primer grupo, que son los dones del habla, ¿cierto? Los dones de hablar. Vamos a estudiar hoy los tres primeros. El don de lenguas. Vamos a hacer claridad para que usted hoy salga bien informado acerca de esto. Y no podemos confundir, oiga bien, el don de lenguas con la señal de lenguas. Bueno, la señal de lenguas puede manifestarse en un nuevo creyente. Puede ser en el momento que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, pero sea una manifestación como señal momentánea, no permanente y definitiva en la vida de la persona. Porque puede pasar que la persona habló en lenguas una sola vez y no volvió a hablar más. Entonces, esa fue, no que haya recibido el don, sino que se manifestó una señal del Espíritu Santo. Por eso hay don, el don y la señal. Entonces no podemos confundir la señal de lenguas con el don de lenguas. ¿Lo tiene claro? Por eso dice allá en Mateo 16, 17, ¿qué dice? Póngalo allí en la pantalla, mi amado hermano, tenga la bondad. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Y estas señales, o sea, habla acerca de señales, no de dones, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y dice que hablarán nuevas lenguas. Pero esta señal puede manifestarse una vez como señal, pero no permanecer en el creyente. ¿Sí? Puede ser algo momentáneo, una experiencia sobrenatural que tenga la persona. Ay, yo nunca, una vez hablé en lenguas, pero nunca más volví a hablar, nunca más. Entonces eso se lo conoce como señal. Bueno, y el don de lenguas
por su parte, hace referencia a un completo y variado género de lenguas. Por ejemplo, un ejemplo en cuanto a señal. Recuerda en el día de Pentecostés, que cuando estaban los 120 reunidos allá, que hubo la manifestación del Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo, pues la señal manifiesta fue de que todos ellos hablaban en diferentes géneros de lenguas. Pero eso pues fue más que todo como una señal. O sea, se debe entender como señal. Allá en Hechos capítulo 2. ¿Sabe dónde estábamos hablando? Si quiere leámoslo un momentico ahí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Yo sé que usted va a llegar hoy a enseñar allá a su casa. Ay, hermano, no se imaginan lo que. Siéntese ahí que yo le voy a enseñar lo que el pastor nos enseña. Entonces, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, o sea, el espíritu, hálito, aire, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero pues no se cree o no se piensa pues que esto haya sido algo permanente en el cuerpo de creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. Bueno, entonces dice aquí que el don de lenguas por su parte hace referencia a un completo y variado género que el Espíritu da a algunos creyentes para su edificación. Este don en particular es para la edificación más que todo del creyente individualmente. ¿Sí? Pero, y puede ser útil en la iglesia, pero siempre y cuando haya un intérprete. ¿Sí? Yo no sé si en algún momento usted ha podido escuchar una interpretación de un mensaje que el Espíritu dé en lenguas a la iglesia. Y lindo es cuando hay una persona que tiene ese don de interpretación. Bueno, entonces vaya conmigo allá a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Ahí del Antiguo. En el versículo, 26 al 28, ¿qué dice? Y pregunta el apóstol Pablo: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Mira, aquí debemos comprender que todo don es para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Pero Dios es bueno al darnos este don de lenguas. O sea, esto tiene algo maravilloso, tiene un poder en la vida de la persona bien lindo. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o más por 3, ¿y de qué manera? Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para quién, dice, para sí mismo y para Dios. Porque el que habla en lenguas, él se edifica, el espíritu del que tiene el don se edifica. Pero usted no se ha dado cuenta que en algunos movimientos, en algunas denominaciones, este don es una completa locura. O sea, cuando no se hacen las cosas en el orden en el que el Señor le enseña la bendita palabra del Señor, esto se va a prestar para confusión antes que de edificación. Porque comienza, usted se imagina entrar usted a un templo y que encuentre un poco de gente en una sola gritería, hablando todos a la misma vez. Pues ¿qué edificante va a tener eso? Pues lógicamente no tiene nada de edificante, antes inclusive eso viene a ser confuso. Y la misma palabra de Dios lo dice,
¿sí? Y usted oía en estos movimientos ultra pentecostales, ¿sí? Que usted entra y usted los ve brincando y usted los ve sacudiendo la cabeza y usted los ve, mejor dicho, hable y uno y griten la sola gritería todos, porque los hay, los hay. Pero eso es un desorden, no es bíblico. O sea, estos dones están en vigencia, claro que sí, obviamente que sí, pero debe hacerse en orden, porque Dios es un Dios de orden, porque todo esto debe ser para edificación y no para confusión. Porque de verdad es muy extraño y muy raro que usted llegue a un lugar, cualquier nuevo sale corriendo. ¿Qué es esta locura, por el amor de Dios? ¿Qué es este desorden? ¿Sí? Uno acá hablando en lenguas, otro hablando en lenguas, otro hablando en lenguas, otro hablando en lenguas, y a grito herido, ¿sí? Pues ¿qué va a pensar la gente? ¿Sí? Por ahí uno ve en las redes esos videos, ¿no? Donde usted y preciso les ponen la música allá y el de la batería, traca, taca, 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 y usted va, ay, poder de la gloria, pues claro, aunque ellos creen, ¿sí?, que están bajo el poder del Espíritu, pero pues es que el Espíritu no es para confusión. Y la idea es que la iglesia de Jesucristo crezca, no que llegue una persona con el anhelo de recibir ministración, recibir palabra, y al encontrarse con un escenario de estos, la persona salga corriendo, porque eso es lo que va a pasar. O hacer sentir a una persona incómoda. Una persona nueva que no conozca nada de estas cosas de Dios, nosotros al menos podemos estar familiarizados y podemos tener algo de tolerancia, ¿cierto? Como, pues se va a sentir uno un poco extraño, pero pues como que esperemos a ver qué pasa. Pero una persona que llegue nueva y se encuentre en medio de un escenario como esos, créame que esa persona va a decir, trágame tierra, yo qué hago aquí, qué está... No va a llegar ni a buscar de la presencia de Dios, sino que va a llegar a mirar el espectáculo. ¿Sí? Y ya el hermanito allá zapateando. Allá. Entonces, no se trata de eso. Esto tiene que ser en orden, porque en todo debemos darle gloria a Dios. Y más en los dones que Él mismo nos otorga. Bueno, entonces, si se utiliza mal el don en la iglesia, no será para edificación, sino para confusión, porque la misma palabra lo dice. Lea conmigo el versículo 23, de ahí de ese mismo capítulo 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, en el templo, y todos hablan en lenguas, o sea, todos los que reciban el don, porque es uno de los dones más comunes, ¿sabe? Es uno de los dones más comunes. Y entran los indoctos o los incrédulos. Cuando dice indocto, los que no conocen del tema, los que ignoran el tema, o el que no cree, el nuevo, dice, ¿no dirán que estáis locos? Y la misma palabra, el mismo apóstol dice, mijo, si ustedes no le dan un buen manejo a los dones y a la situación, pues la gente que entre los va a catalogar como locos. ¿Por qué cree que tenemos la fama? Ya Dios lo había advertido. ¿Y por qué cree que nos dicen a nosotros que los evangélicos somos qué? Somos locos. Es que esos son locos. Y no es la imagen que se debe proyectar de Cristo, porque pues la iglesia está para proyectar la imagen de Dios, ¿cierto? Y no es eso lo que se debe proyectar. O como el poder del Espíritu Santo, no es eso lo que se debe proyectar, sino algo que la gente lo quiera anhelar, lo desee. Yo quiero eso, no que diga al ver a la persona toda alocada que Dios me libre. ¿Sí? Yo la otra vez pasaba por enfrente de una congregación, denominación, me lo reservo. Uno, gritaban a grito herido, porque hasta aún para orar hay que tener orden, ¿sabe usted? O sea, cuando se hace una oración colectiva, cuando se hace una oración en grupo, tiene que haber quien dirija. Por eso hay una persona aquí que dirige a alta voz.
y los demás están arrodilladitos o sentaditos o paraditos, pero orando en silencio. Porque Dios está escuchando, pero hay una persona dirigiendo. Pero se imagina, pasaba yo por ese lugar y todos gritando, al que más duro gritara. Preciso, por lo regular, pues las ovejas van a seguir el modelo del pastor. Y el pastor, pues particularmente se lo conoce porque pues ora durísimo. ¿Sí? Es a grito herido. Y los de la congregación, pues todos. Y usted pasaba por ahí todos en una sola gritería, man. Pues lógicamente todos los que pasan, pues se ven atraídos, pero no por la unción, sino por el escándalo. Y no con el anhelo de querer entrar, sino que pasan es con extrañeza. Y pasan rápido. Ahí sí créame que el que pasa perifoneando con la chatarra, ese sí, y el de los tamales, ese sí pasa rápido. Porque se escucha más la bulla que se hace dentro del templo que lo que dice él afuera con el perifoneo. Así no se usan los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire una vez, y pasa uno tremendas penas. Teníamos a un amigo al que le estábamos compartiendo, nos lo sacaron corriendo. Le estábamos compartiendo a un muchacho y teníamos una amiga ultrapentecostal. Se congregaba en una iglesia X. Y resulta que pues tuvimos la necesidad de orar por el muchacho, nuevito el. Y cometemos el bendito error, y digo error porque le digo yo a la hermana ultrapentecostal: hermanita, ayúdeme a orar por este muchacho. Ay, ¿quién dijo miedo? Venga a ver. Y comienza pues, primero a grito herido. Entre semana, no sé, tipo 9, 10 de la mañana, despertó toda la cuadra y comenzó a reprenderle a este muchacho los demonios habidos y por haber. Comenzó desde los pies reprendiendo el espíritu de pecueca. Y comenzó desde abajo, ¿sí? Y grite: y yo reprendo y reprendo. Y yo era hermana, ella estaba en su cuento. Yo reprendo estas rodillas paralizadas que yo, esta dura cerviz yo la reprendo. Hasta que le llegó a la calva, porque preciso era calvo el muchacho. En un escándalo, y duró como 40 minutos orando. Uno ya no sabe ni qué hacer. Uno le dice: Señor, ¿cómo la callo? Cállala, Señor, cállala. ¿Cómo la quito? Si le provoca a uno, hermana, ya. ¿Sí? Mire, ese pobre muchacho, yo creo que salió traumado de esa oración. Hermano, ¿cuándo me va a acompañar a la iglesia? Uy, no, gracias. Un día estos. ¿Va a ir la hermanita esa? No, ella no es de allá. Porque no es para eso. La iglesia debe caracterizarse, ¿por qué? Por hacer las cosas en orden. Amén. Porque si los dones se utilizan mal, usted en vez de hacerle bien a una persona, lo que le va a hacer es mal. Y si tiene algún anhelo de acercarse, pues usted se lo va a derribar, porque la va a mandar es más bien que busque ayuda en otro lado. ¿Sí? No, yo venía a que me den consejo, pero yo imagínense que demonios y demonios y demonios, pues, ¿y ahora? Y lo mandan es al chamán para que le haga el baño de las 7 ramas, que Dios nos guarde. Porque pues la persona no conoce, no entiende. Una persona nueva no conoce acerca de espíritus inmundos, no conoce de demonios, no conoce de dones ni nada de ese tipo de cosas. Por ejemplo, si usted, que tiene don de lenguas, tiene la oportunidad de orar por una persona nueva que no conoce del evangelio, no use las lenguas. Lo va a espantar, lo va a confundir, porque una persona nueva no conoce de esas cosas. Háblele comúnmente y ore por él comúnmente. No es que yo lo voy a sorprender para que sepa lo consagrado que soy. Rabasanda, rabacaya, sí. Y comienza usted, la persona es nuevita, la personita no, de verdad lo va a confundir.
¿Mm? De una, créame, si está con los ojos cerrados automáticamente, si usted lo comienza a orar así, ¿sí? ¿Qué es esto? Pero si usted hace una oración que le edifique, Padre, en el nombre de Jesús, eso le va a generar paz y confianza. Y lo va a seguir buscando para que usted le siga predicando y no lo va a sacar corriendo con un mal utilizado. Bueno, entonces no debemos dar nosotros la impresión de que estamos locos, ¿sí? Y nos defendemos, sí, es que yo soy loco y loco por Jesús. ¿Sí? ¿A quién se va a ganar usted con ese discurso? Porque ese es el grito de defensa. Ay, es que yo soy loco, pero loco porque... Y le canta la canción allá, esa que había por allá en los 2000. Loco, 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 loco. ¿Sí? Entonces, cuando no hay intérprete, el don debe usarse solo para edificación personal. Ahí en el 14:4 estábamos leyendo ¿qué? A ver. El que habla, en el 14, versículo 4, lea. El que habla en lengua extraña, dice la palabra que a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, por eso les decía que de parte de Dios hemos recibido este beneficio, porque pues por lo regular los dones son para la edificación de la iglesia, pero este nos edifica personalmente, individualmente. Qué lindo es cuando usted en su devocional, en su tiempo de comunión, usted por el Espíritu es movido a hablar en lenguas. Mire, usted sale lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, el don de interpretación de lenguas. Pasamos al segundo punto, porque el tiempo nos pasa rápido. El don que el Espíritu Santo da a algunos, o este es el don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes, para que puedan interpretar públicamente el mensaje que Dios ha enviado en lenguas para edificación de la iglesia. Entonces la persona que tiene este don de interpretación puede entender con claridad lo que esta persona está hablando en misterios y en lenguas. Y da a conocer el mensaje. Por lo regular es Dios queriendo hablar a la iglesia y lo hace de esta manera. Bueno, pero cuando eso pasa, créame que eso uno lo recibe de parte de Dios. O sea, se sabe que es Dios hablando a la congregación. Hoy en día, pues lógicamente, mire, la iglesia ha aflojado mucho espiritualmente. Mucho. O sea, la iglesia de hoy es una iglesia de poca búsqueda. La iglesia de hoy es una iglesia que es muy deficiente en su tiempo de clamor, en su tiempo de oración. ¿O me equivoco? Es así, lamentablemente, y debe esto cambiar porque no nos podemos quedar así. Por eso usted ve que el ánimo de la iglesia en algunos momentos es apocado, ¿sí? Pero es apocado ¿por causa de qué? Por la causa de la falta de la búsqueda del rostro de Dios, por la falta de oración, por la falta de clamor. Cuando nosotros comenzamos a buscar, a conocer a Cristo, por allá en el 2005, 2006, había unas manifestaciones del Espíritu Santo de verdad realmente sobrenaturales. Y en varias ocasiones sucedió que en la iglesia donde estábamos, les voy a contar una experiencia como tal. Estábamos en una velada y el Señor quería hablarle a la iglesia. Había una persona que por lo regular era un señor que ministraba en la guitarra, era el que usaba para el Señor dar el mensaje, él era el que hablaba en lenguas. Pero había una hermanita muy consagrada, una mujer de Dios. La hermanita Teresita se llama ella. La hermanita Teresita, una mujer de Dios tremenda. Es una mujer que se dedicó a vivir solo para Dios. Nunca se casó, no tuvo familia. Esa mujer se dedicó a vivir para Dios. Y cuando ella tenía el don de interpretación, entonces cuando comenzaba ella a recibir el mensaje, ella se ponía de pie y comenzaba a interpretar.
Mire, créame que a uno quedaba con los pelos de punta cuando escuchaba ese mensaje. Y usted se postraba de rodillas a escuchar, porque era la voz de Dios. Era el mensaje de Dios, directo al corazón. Y yo sé, no por coincidencia, una vez esa mujer hablaba, interpretaba mejor. El que recibía hablaba en lenguas, ella interpretaba. Y en el cielo se escuchaban relámpagos, truenos mejor. Sí, porque los relámpagos se ven, los truenos se oyen. Y se escuchaban cómo se estremecía el cielo. ¡Pra! 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 Y nosotros en medio de una velada escuchando la voz de Dios por medio de este método. Créame que usted salía consagrado de allá. Y de verdad, el Espíritu Santo hacía una obra en el creyente tremenda. Usted salía con ganas de orar, usted salía con ganas de estudiar la palabra, usted salía con la necesidad de estar en la iglesia, de buscar de Dios. Pero lamentablemente la iglesia, y que el Señor nos ayude a no caer en eso, está en un estado de tibieza tan tremendo, en un estado de tibieza tan tremendo, de que la gente ya no quiere ni orar. La gente ya no ora. La iglesia no ora. Es poco el tiempo que la gente le dedica a la comunión con Dios. Y esto es tan importante para poder darle un buen manejo a estos dones, tanto para recibirlos como para ministrarlos. ¿Sí? Como para recibirlos como para administrarlos. Pero la gente está muy floja en su búsqueda. No busca, no quiere leer la palabra, le da prioridad a otras cosas. Ay, hoy no voy a la iglesia, domingo. Y el domingo nosotros sabemos que por regla general es un compromiso que nosotros tenemos, no con el pastor, con Dios. Pero para nosotros es muy fácil hoy en día, mi amado hermano, poner otro evento antes que la iglesia. Sí, o sea, cualquier otra cosa muchas veces se convierte más importante que el culto, que el estar en la congregación, que el recibir palabra. Ay, es que me hicieron una invitación a un asadito, imagínense, pues cómo no voy a ir. No, hay que ir porque pues hay carnecita. ¿Sí? Primera de Chuletas 1:1. Ah, no, esa ya es la 2. Versículo 2. Hay que ir a comer carnecita. ¿Qué es que vino la visita? No, ya no se puede ir al culto porque como la visita. ¿Quién atiende la visita? Pues tráigasela al culto. ¿Sí? Y sacamos cualquier excusa y cualquier evento se convierte más importante que Dios, que esta cita que tenemos cada domingo. Fácilmente nos convertimos en hermanos cadochos. ¿Y quién es el hermano cadocho? El que viene solo cada 8 días a la iglesia. Ay, no, qué pereza el miércoles. Ay. Entonces, por eso la iglesia está como está. Por eso es que hoy pues casi no se ven este tipo de cosas. O la iglesia mejor está carente de dones. Levante la mano quien tenga un don del Espíritu Santo, ya sea don de lenguas, don de sanidades, don de interpretación de lenguas. Levante la mano. ¿Se imagina? Estamos hablando del 1% o del 1,5%, que deberíamos levantar la mano todos. Y Dios los quiere dar. O sea, Dios quiere dar estos dones, pero no hay quien reciba. Porque ¿quién ha orado por un don? ¿Lo suficiente? Y es ahí donde está la deficiencia, ¿sí mira? O sea, ¿de quién depende? ¿De Dios o de nosotros? Por eso inclusive prolifera la incredulidad. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que dé evidencia y que dé testimonio del poder de Dios.
¿Por qué? Porque la iglesia está carente de dones. Y no porque Dios no los quiera dar, sino porque no hay disposición de recibirlos, no hay disposición de búsqueda. Porque pues estamos pensando más en otras cosas que en querer ser llenos y recibir estos dones. La iglesia se está convirtiendo en una iglesia tan materialista, tan radicada en este mundo, tan aferrada mejor a este mundo, que hemos perdido el propósito, que el reino de Dios no es de este mundo. Entonces por eso es que poco oramos, y poco oramos porque pues siempre estamos ocupados. Nosotros, por ejemplo, ¿sí? Y esto es una cotidianidad. Mire, y ¿sabe cómo se ve esto? Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, nos deleitamos en las enseñanzas y en la palabra de Dios. Nos deleitamos en la alabanza, nos deleitamos en la presencia de Dios. Pero cuando nuestra vida está carente del Espíritu, está poca de la presencia del Espíritu Santo, llegábamos a la iglesia a cabecear, hermanos. Y simplemente reflejamos exteriormente cómo estamos interiormente. Porque interiormente estamos adormecidos. ¿O me equivoco? No diga amén a eso, porque amén es así sea. Diga, lamentablemente así es. Porque así es. Porque créame, mire, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted ama las cosas de Dios. Usted se deleita en las cosas de Dios, porque Dios tiene manjares. Mire, yo cuando aprendo estas cosas, yo digo, Señor, qué delicia saber todo esto. Que me deleito en tu palabra, Señor. Esto es miel a mi paladar. ¿Sí? Esto me alimenta espiritualmente. Pero como estamos tan apocados espiritualmente, pues simplemente venimos a demostrar en el templo lo como estamos interiormente. Y como espiritualmente estamos adormecidos, pues simplemente venimos a la iglesia y 1 hora y cuarto, 1:20 de culto se nos parece una eternidad. Uy, pero ¿a qué horas va a acabar este Señor? No, ese culto está más largo. Dígame si no. Y llegamos a la silla y luchamos por mantenernos despiertos, hermano. Luchamos. Yo los veo desde acá. Esos ojos rojos y chiquiticos ya. Y la esposa codie. Porque simplemente estamos reflejando cómo estamos espiritualmente. ¿Queremos dones? Dios los quiere dar. Dios los quiere dar. Pero no hay disposición para recibir. Que esto cambie. Amén. Entonces, el don de interpretación de lenguas es para eso, para poder entender y comprender lo que Dios quiere dar por mensaje por medio de lenguas, ¿sí? Y en la escritura se nos invita a pedirlo en oración como el don, también como su interpretación. Primera de Corintios, ahí en 4, versículos 13 y 14, que dice: por eso está bien orar por dones. Bueno, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué? Poder interpretarla. O sea, el apóstol Pablo dice: si usted habla en lenguas, ore por dones, ore por el don de interpretación, pero si quiere algún don o estos dones, pídalos orando, anhélelos. ¿Sabe por cuánto tiempo anhelé yo el don de lenguas y se lo pedí al Señor en oración? Como 8 años. 8 años. Señor, porque yo escuchaba hablar en lenguas. Ay, qué dicha de esa. Yo quiero tener esa experiencia. Ay, cuando la recibí, usted no se imagina. Eso es algo maravilloso. Pero 8 años le oré al Señor para que el Señor me diera este don. Ahora oro al Señor para que me dé también el don de interpretación. Y es deber de nosotros como creyentes pedírselas al Señor en oración. Padre,
Dame dones. No se enfoque tan solo en pedir el carro, no se enfoque tan solo en pedir la finca, no se enfoquen solo en pedir el negocio, no se enfoquen solo pedir a que le cambie al marido. Cambie usted primero, pero pida el don. ¿Sí? Señor, ¿hasta cuándo te voy a pedir cambia a mi marido? Claro, ¿no ve que esa es la lima que Dios usa para cambiar su carácter? Para pulir su carácter. Usted no crea que está ahí solo porque sí. No, se lo puso por un propósito. Y no va a cambiar hasta que ese propósito se cumpla. Esa lima ahí va a seguir, vea. Y usted le dice al Señor: ¿hasta cuándo este bendito Padre? Yo lo voy a resultar cambiando, Señor. Yo no sé ya más qué hacer. Un día estos lo voy a sacar de la casa, Padre, si tú no lo cambias. Y usted no se ha dado cuenta que el bendito es un instrumento de Dios en sus manos para cambiar su carácter, para hacer la obra en usted. ¿Y sabe cómo le compró? ¿Su marido le saca alto la piedra? ¿Por acá? Pues ahí está. Y lo utiliza como esa lija 40. Porque usted sabe que el elemento que se usa para pulir es más áspero que el que se pule. ¿O me equivoco? Porque ese es el propósito. Así que, varón, usted siéntase bendecido, pero no sea conchudo. Haga también del deber de cambiar. ¿Sí? Ahora el que no cambia va a salir: ah, sí, ve, mija, es bíblico. Es bíblico, ¿yo? Estoy en mi proceso, yo soy la lima. No, si su marido no está aquí por rebelde, no se lo diga. Usted lléveselo allá en su corazón nomás, en su mente. Pero su marido no va a cambiar hasta que usted cambie. Puede estar usando a su hijo, a su hija. Ay, ya no sé qué hacer con esa china. Ay, ya no sé. Ya. Un día de estos también le voy a empacar la maleta para que se vaya. Ay, ya no más, ya no más. La lima. Pregúntele al Señor: ¿qué estás haciendo conmigo? Esa bendita muchacha ahora se ha puesto en la tarea de sacarme la piedra. Ya no me la soporto más. La lima. Algo está haciendo ahí en el carácter. Ese bendito muchacho. ¿Sí? Ay, Señor, ya yo no sé. Ay, ya no, ya, ese chino ya no cambia eso, ya no. No, claro, Dios tiene planes con él, pero primero el plan es contigo. ¿Está de acuerdo? Así que no le reniegue más a Dios por la lima. Más bien ceda, para que Él no le haga más fuerte. Cuando la lima no hace lo que tiene que hacer, ¿qué se hace? Pues ejercerle más presión. Ah, que con que muy durita, ¿cierto? Como que está muy duro para sacarle filo, y se apuntala. Mire, cuando nosotros estábamos en el campo y afilábamos machetes, se pone la punta en una madera, en una viga pues de palo o algo, para que no se vaya a resbalar. Pero usted la apuntala con el pecho, acá así. Y el machete hace esto, se dobla. Y usted lo coge con el lomo de la fila, de la lima. Ah, que no va a afilar. Pues ahí puede ser que el Señor está apuntalado allá, usando a su marido, usando a su chino. Espero ya haya entendido el mensaje. Terminamos con el don de profecía por esta mañana. Amén, porque se me acabó el tiempo. El don de profecía hace referencia al don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes con el propósito de, y anote esto en su mente, en su libreta y en su corazón: edificar, consolar y exhortar. ¿Con qué propósito?
¿Da el Espíritu Santo esto a algunos creyentes, este don de profecía? Edificar, consolar y exhortar. Ese es el propósito. No es porque sí, ¿sí? No es para decirte que como mal se usa, que lo pongan a la gente en la entrada de la iglesia a hacer una fila y para que le estén dando profecía a diestra y siniestra, ¿sí? Porque así tampoco, ¿sí? Entonces, para exhortar a la iglesia, por medio de este don se guía a la iglesia a la perfecta y santa voluntad de Dios. O sea que el don de profecía se usa con el propósito de guiar a la iglesia a hacer la voluntad de Dios, a nosotros. Y no hay que confundir el don de profecía con el ministerio de profeta. Bueno, el profeta, el ministerio, oiga, viene del hebreo nabi, ¿sí? ¿Qué significa el que anuncia? Y por lo regular, pues en el Antiguo Testamento, o en el caso de Juan el Bautista, pues el Señor usaba a estos profetas para anunciar los eventos futuros. Muchos hoy se atribuyen el título de profetas sin serlo, y algunos se atreven a dar nuevas revelaciones. ¿Y qué peligro esto? Es que ya no necesitamos abrir la Biblia, ya no necesitamos leer la Biblia, dicen algunos que se atribuyen ese ministerio profético, ¿sí? Porque ya Dios me dio una nueva revelación. ¿Sabe cuál es la palabra profética más segura para la iglesia y para nosotros? Se llama la Escritura, la palabra de Dios. ¿Quiere usted que Dios le hable? ¿Que le dé una profecía? Lea la Biblia, ¿sí? Pero muchos locos de verdad se han desviado y llevan desviados a un montonón de gente, haciéndose llamar profetas. Y vuelvo y le repito, el ministerio de profeta ya no está vigente. Ya no puede decir la persona que es profeta, que tiene el don de profecía, es diferente. Pero no puede presentarse en algún momento, sacar una credencial diciendo, es que yo soy profeta. Mire, aquí dice yo soy profeta. Porque la regla de hoy en día es de que si él es apóstol, la mujer es profeta. Y anda diciendo que el Señor le manda, porque de eso vamos a hablar ahorita, que el Señor le mandó a separarse del marido y que se case con otro más joven, como una profetilla que hay por ahí, ¿sí? Muy famosa, que gritaba a los cuatro vientos desde el altar que ella mandaba a los ángeles a que le trajeran las joyas y que le decía al hermano que a punta de dólares lo metía al cielo. Yo no sé si usted la identifica quién es. Una señora Maldonada por ahí, ¿sí? Otra que estaba diciendo que la profeta, una profeta que andaba, que no era Dios quien le hablaba, sino Maamón, que era el Dios de los billetes, la voz de los billetes era la que ella. Entonces desde el púlpito, la profeta, si mira la locura de esta, entonces ella se ponía el billete en la oreja, y diciendo que el billete habla. Y se puso a vender unos cuadros con revelación, unas pañoletas ungidas, y la gente que no lee la Biblia y que no está bien adoctrinada, pues corra a dejarle la plata, porque para eso es que lo hace, ¿sí? Entonces algunos, pues lógicamente, inclusive este señor, un señor Maldonado también, Maldado, dice que ya no teníamos que prestarle atención a la Escritura porque él tenía una nueva revelación. La revelación divina es la Escritura. Aquí está todo lo que Dios quiso revelar a los hombres, de Génesis a Apocalipsis.
el canon ya se cerró, ya no hay nuevas revelaciones. Amén. Por eso es que hay algunos que se la pasan diciendo que tal fecha viene de Cristo, que tal fecha ocurre el rapto, el arrebatamiento es para tal fecha, y todos se quedan con los crespos hechos. ¿Sí? Al 18 dijeron, 18 de septiembre, aquí estamos. Y se atreven a declarar fecha. ¿Sí mira la locura? ¿Y por qué es bueno que nosotros conozcamos de doctrina? Y los que mantienen pegados a las redes más que a la Biblia, ¡ay el 18! ¡Ay el 18! ¡Ay el 18! Voy a llamar al pastor para que me confiese. Aquí estamos. ¿Que Cristo viene? Claro que viene. ¿Sabemos cuándo? ¿Tenemos que estar preparados? Ah, bueno, entonces usted lo sabe, ¿cierto? Pues el mensaje de Dios ya ha sido revelado en su totalidad a través de la Escritura. Bueno, entonces, hay un ejemplo, mire, estaba leyendo acerca de un hombre que se llama, o se llamó mejor en vida, Jim Jones. No hablo inglés, pero algo así dice. Jim Jones. Este tipo fue el fundador de una secta que se conoció como el Templo del Pueblo. Por allá en los años 50, este hombre con cierta afinidad a las cosas de Dios, no se puede decir que era cristiano porque en sí no lo era, pero sí le llamaban la atención el ministerio, el predicar. Entonces él mismo se llamó reverendo, hizo algunos estudios bíblicos y abrió una comunidad que la denominó el Templo del Pueblo. Resulta que este hombre formaba parte del Partido Comunista de los Estados Unidos. O sea, el hombre era comunista. Aparte de eso, el hombre pues lógicamente hacía muchas buenas obras en contra del racismo y la población negra de aquellos momentos. Pero resulta que ese hombre comenzó a seguirlo la gente porque el hombre pues hacía señales de sanidades, ¿sí? Hacía manifestaciones sobrenaturales y pues eso hizo que ganara adeptos. Pero resulta que este hombre no usaba la Biblia, sino que él usaba sus revelaciones. O tal vez la escritura, pero con tergiversación, lógicamente. No sé cuántos escucharon acerca de esto, pero por allá en 1978, cuando comienzan, porque el hombre comienza a cobrar mucha notoriedad en San Francisco, allá en los Estados Unidos, porque pues el hombre hacía mucha obra social, pero con esto no quiere decir que el hombre iba por el camino correcto, doctrinalmente hablando, ¿sí? Y tenía un poco de gente, pero engañada y confundida, porque él inclusive se elevó a la estatura de Cristo. O sea, él dijo que inclusive era un super ungido, o sea, que el hombre era una divinidad. Comienza a seguirlo mucha gente y el hombre comienza a tener muchos cuestionamientos por parte de la comunidad. Por los cuestionamientos que tenía, el hombre se fue y se fuga a la Guyana, aquí al ladito de Venezuela, y resulta que cuando él se viene, mucha gente lo sigue y se vienen un aproximado de 900 personas con él. Allí en la Guyana el hombre conforma una comunidad y comenzó a decirles a la gente que él estaba escapando del anticristo, y él le decía a la gente que el anticristo era el comunismo, perdón, el capitalismo. Como él era comunista, entonces él revolvió allí aspectos políticos con aspectos religiosos y engañó a mucha gente haciéndole creer que el capitalismo era el enemigo y que el capitalismo era el anticristo y que ellos estaban escapando del capitalismo y que Cristo venía pronto. Se vinieron unas autoridades, me parece que un alcalde, un gobernador, porque se vino mucha gente con él, y él pues vino a mirar cómo estaban sus ciudadanos. Y resulta que este hombre, al ver que vinieron a fiscalizarlo, indujo a que se mataran todos, y fue un suicidio en masa de aproximadamente 900 personas con cianuro.
¿Puede creerlo? Y él se dio un disparo en la cabeza por este tipo de cosas. O sea, ¿qué tan peligroso es cuando no se tiene la dirección del Espíritu Santo y no se hacen las cosas como se debe? ¿Qué le digo? Mire, la persona que ejerce el don profético es tan importante, debe estar en perfecta comunión con Dios. El que ejerce el don profético, dice, debe estar en perfecta o en una buena comunión con Dios para que no caiga en el engaño del diablo. Él debe estar seguro que es Dios y que recibe el mensaje de Dios, porque Satanás es un imitador. Y si la persona no está en comunión con Dios, se va a dejar confundir y no va a ser Dios el que va a hablar a través de ella, de la persona, sino Satanás. Porque él sabe que hay poder en esto. El creyente que tiene el don profético estará siempre sujeto a la palabra de Dios primero. O sea, que la palabra que dé, la palabra profética, tiene que estar alineada a la escritura. No puede andar diciendo cosas contrarias. Es que yo te profetizo. Claro que sí, puedes quedarte con esa mujer, pero la muchacha es incrédula, sabiendo que la palabra de Dios dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que el profeta dijo. Entonces el que profetiza y el que tiene el don profético tiene que estar alineado a la bendita palabra de Dios. Bueno, pero también a sus autoridades. Aquí es un poco más fácil controlar. Decía inclusive el pastor Abraham Peña, donde yo estudio, allá en Filadelfia, que muchas veces él tiene que detener a todos estos con ínfulas de profetas que se las pasan dando profecías en los baños y en los pasillos de la iglesia. Es que Dios te dice: ven para acá, yo tengo una palabra de Dios para ti, ven, présteme el oído. Así te dice el Señor. Cuando hay una palabra, una persona con don profético, esa persona tiene que estar avalada por la iglesia. Y la iglesia debe saber de que esa persona tiene el respaldo de sus pastores para ministrar con el don de profecía. Porque si no, esa persona que no se sujeta ni a la Biblia ni a sus pastores puede ser un instrumento de Satanás. Llenos quién sabe de qué cosas y dando palabras proféticas. Es que yo me soñé. Venga, que es que yo me soñé. Y es que yo me soñé 3 pollos. Uno con plumas, otro pelado y otro más pelado. Usted es el más pelado. Cosas raras, cosas locas que se inventan. Y a todo momento de que se soñó y que se soñó. Y venga, que es que yo me soñé. Y yo me soñé que yo iba y que me encontraba y que usted estaba y que yo no sé qué. Y que... Tenga cuidado. Eso no es así. Las cosas de Dios son en orden. Y créame, cuando una persona se sale de estos lineamientos, el diablo la comienza a usar. El diablo la comienza a usar. Y por allá efectivamente comienza a soñarse. Claro que sí, pero no de parte de Dios. Me soñé algo sobrenatural, pastor. Me soñé algo, yo necesito que usted lo sepa, pastor. Y el que no tiene discernimiento de espíritus, el que no tiene conocimiento, el que es que no está bien en comunión con él, ¿qué se soñó? Y sale espantado para la casa por el sueño del dichoso profeta. Porque salió y se fue a orar por el sueño de la interpretación de los pollos. Ay, por el poder de la gloria. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado con todo este tipo de cosas. Amén. Consagrémonos al Señor para recibir del Espíritu Santo los dones y podamos ser sabios a la hora de interpretarlos. Terminamos, mis amados hermanos. Espero que haya aprendido usted en esta mañana, haya salido edificado, haya salido usted alertado
de cómo el Espíritu Santo bendice a su iglesia y de cómo el Espíritu Santo quiere que se hagan las cosas en la iglesia y cómo quiere que tú hagas las cosas cuando Él te dé dones y talentos. Pónganse en pie, vamos a orar. Eterno y soberano Señor, Dios y Padre celestial, bendigo y exalto tu nombre porque tú eres bueno y digno de suprema alabanza, digno de suprema exaltación, digno de gloria, de honra y de honor. Te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra hoy, de la doctrina que tú nos enseñas, de cómo tú nos nutres, nos informas, Padre, para que estemos preparados, para ser librados de los engaños, de las mentiras, de todo lo que pulula, Padre, allá afuera. Señor, de cómo el enemigo engaña, Señor, con falsas doctrinas, inclusive doctrinas de demonios. Padre, te pido que tú nos sigas revelando la verdad, llevándonos por el camino de la verdad, por el camino de la sana doctrina, de la sana enseñanza, que seamos edificados por ella, Padre, bien formados. Señor, que nosotros sepamos realmente qué es lo que creemos y tengamos, Padre bendito, una teología bien organizada en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón, Dios. De manera de que si alguien nos pregunta, sepamos cómo dar respuesta a todos esos interrogantes que están en la Escritura. Ayúdanos, Dios, a poder ser gente de búsqueda, a poder ser gente de clamor. Señor, ayúdanos, Padre, y quita toda pereza, todo adormecimiento, toda indisposición. Señor, mi Dios, ayúdanos, Padre, para poder sacar el tiempo, para tener el ánimo, para buscar tu rostro en clamor, en oración, en adoración, mi Padre, a darte la prioridad, mi Dios Todopoderoso, a no reemplazarte por cualquier cosa ni por nadie, Señor. Padre, porque la iglesia se encuentra en el estado en el que se encuentra, Padre, porque la iglesia está en ese estado de flojera, de adormecimiento, de debilidad, Señor, y es, Padre, porque la gente no quiere orar, porque la gente no quiere clamar, porque no saca el tiempo para estar, Señor, mi Dios, de rodillas delante de tu presencia, Dios Todopoderoso. Si la gente entendiera, si la gente comprendiera cuán importante es estar de rodillas, Señor Dios Todopoderoso, así recibiéramos los dones que tú quieres darle a tu pueblo, porque tienes dones para dar, Señor. Quieres compartirlos, impartirlos, mi Padre, pero no hay disposición para recibirlos, mi Señor. No hay disposición para recibirlos. Reemplazamos el culto por cualquier otra ocupación. Señor, se nos da lo mismo muchas veces y te pedimos perdón por esto, si venimos o no venimos a la iglesia. Se nos da lo mismo si leemos o no leemos la palabra. Se nos da lo mismo, Padre bendito, si oramos o no oramos. Se nos da lo mismo. Padre, hay personas, Señor, que están en tal estado de sequedad espiritual, Señor mi Dios, que no sienten ya, Padre, ni siquiera la necesidad de buscarte. No permitas, Padre, que se apague, Señor mi Dios, que apaguemos el espíritu. Ayúdanos a no contristarlo. Ayúdanos, Señor mi Dios, a buscarte en oración, a buscarte en clamor. Queremos ver, Señor, la manifestación de tu Espíritu otorgando y dando dones. Quisiéramos ver gente aquí, Padre bendito, hablando en lenguas, otros interpretando, otro con don de profecía real y verdadera que provenga de ti, Señor. Necesitamos gente, Padre bendito, con don de sanidades, con don de milagros, con don de discernimiento de espíritus, don de fe, Padre. Con estos dones que están allí, son para la iglesia, y estamos desperdiciando tiempo y oportunidad, Padre, por la sequedad en nuestro corazón, por la dureza y por la falta de disposición. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por esta negligencia. Te pedimos perdón. Y hoy, Señor mi Dios, te pedimos tu ayuda, para que nos ayudes a dejar toda livieza, toda liviandad y tibieza, y que nosotros, Señor mi Dios, nos dispongamos a buscarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Esperamos que la palabra que compartimos con usted haya sido de edificación para su vida y de aprendizaje. Dios me los bendiga. Hasta pronto.